Medios, Tecnología y comunicación. Medios, tecnología y comunicación. 11 de la mañana con 10 minutos, la temperatura actual es de 5 grados, la temperatura máxima para hoy es de 11 grados, está con nosotros como cada día martes Martín Chávez. Martíncho, un tema importante porque hoy antes de que vengas te habíamos anunciado en 2 o 3 oportunidades y siempre que te anunciábamos poníamos en evidencia esto que vos me adelantaste antes de que sea hoy noticia y que hagamos la columna. Cómo el PRO, cómo el macrismo, cómo el gobierno utiliza metáforas para dar a conocer malas, buenas noticias, percepciones. Y hoy Marcos Peña dijo, los próximos meses van a ser más recesivos, tormentosos y fríos. Es decir, utiliza esta palabra y nosotros con Nao medio como que la desgranamos y dijimos, claro, va a ir todo mal, te van a vacunar y te dicen que la culpa es del viento o del clima. Hay un uso del lenguaje muy hábil de Cambiemos desde la campaña, porque como decíamos hace varias columnas, el lenguaje no es neutral. El lenguaje es un gran campo de batalla donde se despliegan una pelea por los sentidos. Y eso me parece que hay que empezar a pensarlo porque el uso de las metáforas tiene connotaciones muy fuertes en la manera en que nosotros vemos la realidad. Los discursos políticos usan mucho la metáfora a lo largo de la historia. Cada palabra que seleccionan construye un marco de realidad en el que la escucha. Condicionan la forma en que pensamos. Por ejemplo, nosotros concebimos al tiempo y lo relacionamos con el dinero. Entonces, por ejemplo, me estás haciendo perder el tiempo. ¿En qué gastás el tiempo? Claro. Tenés que calcular el tiempo. Así en un montón de cosas. Probablemente no nos damos cuenta, pero las metáforas construyen nuestra forma de pensar. Lo mismo en una discusión, un debate. La discusión ahí es una guerra. La construcción metafórica es de la guerra, porque las afirmaciones se pueden defender o atacar, porque las críticas pueden dar justo en el blanco. Claro, siempre hay una palabra que tiene que ver... Mira, vos dijo tal cosa y dio en el blanco. Exacto. Nunca lo vencieron en una discusión. Por ejemplo. Si usás esta estrategia te van a vencer, o al revés, podés ganar. Todo el tiempo el debate está dentro de una lógica de la guerra. Y esa guerra es la metáfora. En este caso, lo que hace el gobierno de Cambiemos es utilizar todo el tiempo, y en estos últimos meses es tremendo, el uso de metáforas vinculadas a la naturaleza. Esto ha pasado en la historia, pero digamos, no es nuevo. No es nuevo en la No es política. nuevo. Por ejemplo, el genocidio de los pueblos originarios, ¿cómo se llama? Campaña del desierto. Claro. La campaña del desierto no tiene una connotación negativa, porque no está Fue la diciendo campaña nada. del desierto. Es una campaña en el desierto. Cuando más adelante en la historia estos mismos sectores vieron que las masas trabajadoras llegaban a la Plaza de Mayo, ¿cómo lo llamaron a eso? Aluvión zoológico. El aluvión zoológico, ¿a qué nos remite? Bueno, a una llegada de animales, porque para estas clases los trabajadores, los cabecitas negras, Son animales. eran animales. Los trataban de esa manera. Bueno, el hecho, cabecita negra también es un eufemismo. Todo el tiempo hay eso desde el lenguaje en la política. Incluso la Revolución Libertadora o el proceso de reorganización nacional, Claro, eso. Proceso de eran reorganización dictaduras militares, pero no se llamaban dictaduras militares. En los diarios Clarín y La Nación no decían dictaduras militares. No, decían proceso de reorganización nacional. Entonces, la metáfora o el eufemismo tienen un impacto muy fuerte en el que está escuchándolo. Me acuerdo, como vos decís, que lo usaron antes de la campaña porque hablaban de lluvia e inversiones, por ejemplo. Tal cual. Lluvia de inversiones, bueno, ¿te acordás de Michetti cuando dijo la luz al final del túnel? La luz al final del túnel. Todo el tiempo son construcciones metafóricas que lo que hacen es remitir al que lo está escuchando a un montón de cosas que probablemente son positivas, aunque la noticia sea negativa. Totalmente negativa. Totalmente negativa. El uso que le da Cambiemos al lenguaje es muy importante. El uso que le da a los eufemismos y a las metáforas es sistemático. Por ejemplo, la palabra ajuste fue reemplazada ya desde el principio del gobierno con la palabra sinceramiento. El sinceramiento. ¿A qué remite el sinceramiento? A la verdad. Claro. Entonces se ponen en lugares donde los conceptos que están detrás de esa palabra o de esa metáfora son muy fuertes y son muy positivos. Entonces es muy difícil que con ese lenguaje la gente pueda caerle mal lo que dice. Más allá de que después la realidad Es muestra, otra. Sí, muestra otra cosa. Otra cosa, ¿no? La militancia, por ejemplo, fue muy bastardeado el término, se cambió por voluntariado en Cambiemos. En Cambiemos no hay militantes, hay voluntarios. ¿Y ahí qué quita? De la ecuación quita la política. Los ciudadanos se convirtieron en vecinos para el macrismo. Siempre habló de vecinos. ¿Y ahí qué hace? Le quita a la palabra ciudadano... Venga, buen vecino, que ahora le aumento 40% la luz. Claro. La política la transformaron en gestión. Entonces ahora es una gestión. Es casi como si el gobierno político que uno elige a través de ideas, de proyectos, de propuestas, lo que sea, termina siendo una cuestión administrativa y desideologizada, digamos, como fuera de la ideología, fuera de la política. Y tenemos un montón, bueno, como decías vos, la revolución de la alegría, la luz al final del túnel.
todas las que están vinculadas con la naturaleza, la lluvia de inversiones, las tormentas, el el terremoto, tsunamis, la turbulencia financiera. La crisis no es a causa de las decisiones políticas económicas que viene tomando este gobierno, no, es una turbulencia que viene de afuera, tiene que ver con el clima, y todo el tiempo lo que hacen es quitarse la responsabilidad de las acciones y se le atribuyen al tiempo a la o a la naturaleza, naturaleza. tal cual, Es una locura. tal cual. Así que me parece que está Pero bueno mucha empezar gente a lo pensarlo. compra. Por eso está bueno Sí. que la gente opine. Me gustaría que la gente opine y que la gente nos cuente si se han dado cuenta de esto que estamos charlando ahora nosotros. Si en algún momento se pusieron a pensar de que no es una turbulencia o una lluvia o una tormenta. No, acá están haciendo mal las cosas, macho. Entonces, hacete cargo. Es No, que no en le eché realidad la culpa al tiempo o al sol. y ¿Cómo empezar es a el analizar. ejercicio? Eso, ¿analizar es el ejercicio? Y hay que empezar a analizar, hay que empezar a pensar qué es lo que hay detrás de los discursos. Porque ojo que con esto que está contando Martín y que nosotros nos acomplamos, no es que le estamos diciendo, no, el PRO es lo peor, el macrismo es... O sea, que hay que entender los mensajes, que hay que empezar a analizar la información. Vos lo venís contando ya hace más de un año. Digo, después hacé lo que querés, votá quien quieras, amá a quien quieras, digo, pero está bueno abrir la cabeza, abrir la mente y empezar a entender lo que nos está pasando. Después si a vos te gusta pasarlo, pasarlo. Exactamente. De la misma forma que un titular en el diario, aparte de leer el titular en el diario, hay que leer toda la nota. O capaz que de la misma nota hay que googlear la internet y ver cuáles son las posturas. Exactamente, las aristas y todo. Hay que empezar a dejar de comprar prefabricada la información porque ya nos dimos cuenta que eso está atravesado por intereses. Martín, como siempre es un gusto tenerte en la radio, ¿eh? Gracias a ustedes por el espacio. El periodista Martín Chávez con nosotros en esta hermosísima columna y constructiva que tiene que ver con medios, con tecnología y comunicación. Medios, tecnología y comunicación. Medios, tecnología y comunicación.